Dios los bendiga mucho. Sean todos bienvenidos a este video de temas bíblicos que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes les presento. Estamos agradecidos con Dios, es un privilegio servirle a Él y un gusto muy grande, es un placer servirles a ustedes. Me comprometo con sana doctrina. Y hoy voy a tocar un tema que, pues esos temas que se vuelven polémicos innecesariamente y son de controversia y son de actualidad estos temas. Y ese tema que voy a tratar con ustedes, si Dios me lo permite, es el de los apóstoles. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es un apóstol, porque necesitamos unificar criterios, no que cada quien lo entienda como lo quiera entender, no, debemos tener una base. La palabra apóstol viene del idioma griego que significa alguien que es enviado a una misión o simplemente enviado, eso es. Y en ese sentido, el apóstol supremo, el apóstol sublime, el apóstol alto en grado superlativo es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, toda la humanidad. En Hebreos 3, versículo 1, así está escrito: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, consideren al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es, repito, el apóstol supremo. En la iglesia no hay nadie sobre él, pero el apostolado, este ministerio, no aparece en el Antiguo Testamento. En el Evangelio según San Marcos, nuestro Señor Jesucristo envía a sus apóstoles. Déjeme compartirle Marcos 16, versículos 15 y 16. Así está escrito: y les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahí tenemos ese ministerio del apostolado. Y nuestro Señor Jesucristo estableció 5 ministerios, según está escrito en Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En la versión 60 dice doctores, gente experta en la palabra de Dios para enseñar, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Insisto, este ministerio no aparece en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo encontramos a nuestro Señor Jesucristo llamándolos al apostolado. En Mateo 10, versículo 1, así está escrito: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos. Escúcheme, esto es importante. Jesús les dio potestad de hacer milagros sobre los demonios, para que los echaran fuera, para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia, sobre los demonios y sobre las enfermedades, y aún sobre los muertos, para lograr resurrección. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, el primero a ser llamado, no en jerarquía, sino en orden cronológica, que es conocido como Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. La gente lo conoce como Judas Tadeo. Simón el cananita y Judas el Iscariote, el que también lo entregó. Escúcheme, Jesús estableció 12 apóstoles y los dotó, los invistió con poderes de lo alto para la realización de prodigios, de señales y de milagros. En ese sentido, usted debe empezar ya, como dicen los jóvenes, en automático,
a comparar tanto apóstol que ahora pulula. Hay cientos o miles de apóstoles. Mire, en Lucas capítulo 6, le comparto. Lucas 6, 12 y 13, así está escrito. Aconteció en aquellos días que Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No durmió Jesús, se la pasó orando, porque iba a designar a sus 12 enviados especiales, no a orar pidiendo sabiduría. Él sabía quiénes serían, sino para que el Señor los invistiera con su Espíritu Santo poderosamente. Versículo 13, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos, tenían muchos ahí, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esta palabra enviaron la usó el Señor para estos discípulos especiales. Ahora quiero llamar la atención sobre algo. Este ministerio de apostolado no era transmisible por herencia. No era que moría y venía un sucesor. No eran hereditarios, ni había una cadena apostólica. La ICR enseña que cada papa es un sucesor de Pedro. En la Biblia nunca se habla ni de que Pedro fue papa, ni de que hay sucesión apostólica. Y si usted ve, se toma el tiempo, por ejemplo, hay un libro que se llama El Libro Negro del Papado, búsquelo ahí en YouTube. Ni siquiera tengo que esforzarme mucho en esto, porque ahí está demostrado históricamente con documentos fidedignos la clase de gente perversa, siervos del diablo, que eran los papas. ¿Cómo puede entonces decir que es vicario de Cristo? Es una blasfemia. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, porque tiene las mismas facultades, los mismos atributos que el Señor, cosa que ningún apóstol, y menos estos que inclusive, pues el asesinato ya era carta común, pero incestuosos, violadores, homosexuales, satanistas. En una ocasión hubo 4 papas al mismo tiempo, y en otra ocasión hubo una papisa, así le dicen, Juana, una mujer papa, fíjese. Esto no es cristianismo, esto es religión babilónica. Pero no hay sucesión apostólica, no es hereditario este ministerio altísimo. Pero déjenme decir algo, siempre se lo digo a los hermanos, y mientras yo pueda compartir, lo voy a decir. La palabra apóstol, que significa enviado, se debe entender en 2 sentidos. Uno amplio y uno estricto. En sentido amplio, todos los cristianos, todas las cristianas somos apóstoles, en sentido amplio. ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó que fuéramos y predicáramos el Evangelio. Somos enviados de Él, no somos enviados de ningún hombre. Si predicamos la palabra es por obedecer a Jesús. En ese sentido amplio, todos somos apóstoles. Oye, ¿en tu iglesia hay apóstoles? Me dirían, claro que sí, todos somos apóstoles. Pero en sentido estricto, escúcheme bien, en sentido estricto, solo estos 12. Se suicida Judas, nombran a Matías, el Señor hace a un ladito a Matías, y ya desde el vientre de su madre, el Señor había escogido y llamado al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, como está escrito en Gálatas 1:15. Compárelo usted. Y estos apóstoles 12 que le acabo de compartir eran universales. Lo mismo eran reconocidos en Tesalónica, que en Roma, que en Corinto, que en Éfeso, donde quiera, en toda la región de Galacia. Eran apóstoles totales, todas las iglesias lo reconocían. Hoy me da pena que tanto apóstol que hay, que el apóstol de una iglesia de cierta colonia
no es reconocido por los de esta colonia. Y los de esta colonia no son reconocidos por aquello. Es muy triste un apostolado de unas cuantas cuadritas. Hace años, ya ve que cuando vienen las elecciones, se acuerdan de los evangélicos, porque somos millones. Somos una fuerza electoral muy poderosa, en cuanto a número, no en cuanto a partido. Y se acuerdan de invitarnos a desayunar, normalmente a restaurantes que por nuestro bolsillo, yo soy de los pastores de la antigua escuela, por nuestro bolsillo no podemos ir, entonces nos invitan ahí, y ya llega uno y se deslumbra ahí. Y me acuerdo que invitaron a cierto apóstol a dar un mensaje. Fue muy triste, como se dice, me dio pena ajena, que él estaba hablando y ni los de su congregación le hacían caso. Todos estábamos dedicados a la noble tarea de engullir los alimentos, pero el profeta y apóstol hablaba, me dio pena ajena, porque no hay ya apóstoles. En Efesios 2:20, un versículo clave para nuestra fe, así está escrito. Mire usted, la iglesia cristiana está fundada, permítame un momentito, sobre la doctrina de los apóstoles. En Efesios 2:20 así está escrito. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20, grábenlo en su corazón, es importante. Lo va a cimentar, estamos edificados sólidamente, pero lo va a ayudar cuando usted comparta o cuando usted tenga que defender su fe. En ese sentido debemos ser apologistas, es una palabra para defender la sana doctrina, pero el fundamento del ángulo no es Pedro. Aquí Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, no Pedro. ¿Cómo podría ser Pedro tan falible, tan irascible? Inmediatamente después de que el Señor da este ministerio, a Pedro el Señor le llama: Satanás, quítate de aquí, Satanás, me eres escándalo. Sobre él no puede estar fundada la iglesia. La iglesia cristiana tiene una cabeza, y esa es Jesucristo, no el perverso que está en el Vaticano. Escúcheme con su corazón. Ahora, eso es un fenómeno nuevo entre comillas, relativamente. Yo me convertí en el 79. Cuando me convertí en la iglesia evangélica, que básicamente era pentecostés, bautista, presbiteriana, cuando yo me convertí, no habían apóstoles en la iglesia evangélica, menos habían profetas. Sí oíamos que los mormones tenían apóstoles y los adventistas tenían profetas, hasta nos reíamos y nos burlábamos de ellos, pero miren, unos 20 años, todo cambió. Las iglesias amadas evangélicas se han llenado de apóstoles y profetas fraudulentos. Ellos mismos se autonombran. En Gálatas 1, mire la jerarquía de Pablo y la jerarquía de su apostolado. La legalidad no era un apostolado espurio ni humano. Escuche, Gálatas 1:1, así está escrito. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Lo importante no es que lo nombren los hombres o se autonombren, sino que nos ponga el Señor Jesucristo. Esto es algo muy importante que usted no debe perder de vista. Esto es algo que ya invadió a la iglesia, no es una ola, es un tsunami. Ya prácticamente todas las iglesias evangélicas tienen apóstoles o profetas. Yo conozco varios. Iniciamos el ministerio del pastorado hace años y ahora son apóstoles, ahora son profetas. ¿De dónde? Cuando hablo con ellos hasta se sienten apenados, como diciendo, no tomes muy en cuenta lo que estoy diciendo. No creo yo, jamás me daría la tentación de autoproclamarme apóstol. Dios me libre.
profeta, Dios me libre. Pastor es un título honorario muy alto que el Señor me concedió. Tengo casi 43 años de pastorado. Esto es algo que sí está para la iglesia actual, los pastores y los maestros. Y por cierto, no pastoras, porque Dios, se lo comparto, en la primera de Timoteo, capítulo 2, dice así, y esta palabra es vigente, así está escrito, que la mujer aprenda el silencio con toda sujeción, porque no permito, dice Pablo, pero está hablando el Espíritu Santo a través de él, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer nuestras amadas hermanas pastoras? ¿Borrar ese texto o someterse? No, pasan por encima de él. Bueno, tome nota de lo que le estoy diciendo y compárelo con la Biblia como los bereanos para ver si lo que le estoy predicando es correcto. No vaya usted a decir, este es un antifeminista, un machista. El Señor dictó esto y Él no es machista, Él sabe lo que dice. Entonces, vea usted, hay que tomar en cuenta algo. Tengo años compartiendo esto. No cualquiera puede ser pastor, no cualquiera podía ser pastor auténtico. Tenía que llenar ciertos requisitos, 4 requisitos. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Escúcheme, no cualquiera. 4 requisitos que aparecen en Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Se suicida Judas y Pedro, en una reunión de 120 hermanos que iban unos momentos después, una semana después, a recibir el Espíritu Santo, dijo, conviene que nombremos a alguien que tome el obispado de Judas, del cual cayó por su transgresión. ¿Cuál transgresión? Simplemente la de traicionar, la de vender a su amigo, el Señor Jesucristo. Entonces Pedro, aquí escribe la palabra de Dios, Lucas la escribe y está lleno del Espíritu Santo inspirado. Así está escrito. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mi hermano y hermana, leemos muy rápido, a la ligera, por encimita, y a algunos me molesta mucho que algunos leen así como si estuvieran leyendo una carta. La carta de su amada no la leerían así, es penoso. Debe de leer a alguien, si va a estar al frente de la congregación, alguien con buena voz, alguien que sepa leer, que no cometa errores, que tenga sintaxis, que tenga prosodia, que tenga elegancia. No lea a la ligera, lea detenidamente. 4 requisitos, escúcheme. Habían 120 hombres y mujeres, María y otras mujeres. Vamos a ponernos democráticos y a decir que eran 60 y 60, más o menos 120 eran, no exactamente, pero más o menos. 60 varones, 60 mujeres. Pues hacen a un lado las mujeres. Bien hecho. Y entonces el Señor, por medio de Pedro, dice, de estos varones, de estos hombres, primer requisito, hombres. Segundo, no había ni un gentil allí. La iglesia original, la iglesia modelo, la iglesia ejemplar, la iglesia digna de imitarse, no tenía en su origen gentiles, puros judíos. Primer requisito, varón, que sea judío. Tercer requisito, y aquí ya es imposible para los modernos apóstoles llenar este requisito, que haya caminado con nosotros todo el tiempo que Jesús predicó, casi 3 años y medio, desde que se bautizó en el río Jordán por Juan el Bautista, y que sea testigo
de su resurrección, que lo haya visto resucitado. Dígame usted, de los apóstoles que están en su colonia, o quizá en su templo, ¿alguno caminó con Jesús? Pues tendría ya 2024 años, ni Matusalén con 969. ¿Alguno lo vio resucitado? No. Jesús dijo, no me volverán a ver, llorando sobre Jerusalén, no me volverán a ver hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. No crea que alguien se le apareció a Jesús y lo vio y lo llevó al cielo y lo llevó al infierno. No crea eso. Esas son fábulas de viejas que Pablo le dice a Timoteo y a todos nosotros que las desechemos. Esas engendran contienda. Entonces vea, estos 4 requisitos tenían que ser llenados, no por lo menos 3. No por lo menos 2, aunque sea 1, no, los 4. Lo mismo que para los profetas, lo digo de una vez, a mí no me molesta decir lo mismo y a usted le es conveniente, provechoso. En Deuteronomio 18 y Deuteronomio 13 aparecen 4 requisitos para los auténticos profetas del Señor en el Antiguo Testamento. Escúcheme, que sean varones, no profetizas, aunque estuvo Hulda y Débora, que sean varones, que sean judíos, que su profecía se cumpla al 100%, no al 95%, sino al 100%, y que cuando se cumplan, no desvíe al pueblo del Señor, no les enseñe falsas doctrinas, no los enseñe a adorar ídolos, no los desvíe del camino. Esos profetas que ahora pululan también. Y hay uno que él dice que es apóstol y profeta, ya de una vez, ¿no? Bueno, esos que, por cierto, han dado profecías que no se cumplen. Si vivieran bajo la ley, y debieran dar gracias a Dios de que viven bajo la gracia, porque si vivieran bajo la ley, debieran haber sido apedreados hasta la muerte, porque esa era la pena de muerte para el falso profeta. Recuerde, Hechos 1, Deuteronomio 18, y Deuteronomio 13. Ahora, en el apostolado auténtico, genuino de nuestro Señor Jesucristo a esos 12 que llamó, no habían jerarquías. No había que uno fuera el máximo. Hay un sacerdote por ahí que anda diciendo que el principal de ellos era Pedro. No. ¿Cómo Pedro? Si el mismo Pablo lo reprende porque estaba actuando con hipocresía ahí en Galacia. Cuando se resuelve el conflicto entre si los gentiles que aceptan a Cristo debían ser circuncidados, guardar el sábado, no comer ciertos animales, guardar los ritos de Moisés o no, Pablo predicó que no, que solo la fe salvaba. Pero había un grupo de judaizantes, familiarícese con esa palabra, judaizantes, que decían que sí, que si no se hacían la circuncisión no podían ser salvos. La fe es la que salva. Somos salvos por medio de la fe y por la gracia divina, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9, texto de oro. Maneje usted su Biblia con ductibilidad, que sea ese como un pez en el agua, como decimos popularmente. No había autoridad apostólica, no había supremacías. Déjeme decirle un texto que también es muy doctrinal y que para muchos sería bueno que lo borraran, para muchos que están viviendo en la mentira. En Apocalipsis 21, versículo 14, el apóstol Juan, ex pescador de peces y ahora de hombres, en la isla de Patmos, preso por su fe en Jesucristo, no por delincuente, no por criminal, tuvo la visión de la Jerusalén celestial y dice que vio allí, versículo 21, 14 de Apocalipsis, así está escrito: el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, 12 columnas, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por supuesto, Judas ni Matías están ahí, está Pablo. No dice, pues imagínense con tantos ahora, miles de columnas y ahí todos los profetas que usted me diga, argentinos, guatemaltecos, mentirosos, todos estos. No, los 12 que el Señor llamó, invistió con poder de lo alto, el Espíritu Santo. Ahora, repito, no habían jerarquías. Nuestro hermano Pedro, a quien a muchos le llaman el vicario de Cristo, la cabeza de la iglesia, el primer papa, en su primer carta universal quiere decir católica, en su primer, pero no romana,
en su primer carta católica universal, 5.1, así está escrito: ruego, no ordena, ruego a los ancianos, no a los viejitos, sino a los pastores que están entre ustedes, yo, anciano, también con ellos, está en el mismo nivel. Él no se pone sobre nadie. Yo he visto fotos, es abominable, ante el sacerdote del Vaticano. Llega él y todos se postran hasta el suelo. No la cabeza como oramos a veces nosotros. No, se acuestan boca abajo en adoración a él. Cuidado. Pedro, cuando llegó a Cesarea, vio que Cornelio se le puso así, se le postró, y el Señor: levántate, porque tú y yo somos hombres. Juan, cuando recibe la revelación del Apocalipsis por medio del ángel, se postra y el ángel lo levanta. Le dijo: no, porque tú y yo somos consiervos, adora a Dios. Eso no nos lo enseñaron allí cuando yo era de esa iglesia apóstata. Vea usted, el Señor Jesucristo dice en la 2 de Corintios 6, 14 al 18, salgan de ella y no toquen lo inmundo. Y entonces, una vez que salgan de ella, yo los recibiré y seré para ustedes Padre, y ustedes me serán a mí hijos. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, el omnipotente Dios. Entonces, no encontramos aquí supremacía, ni jerarquía, ni nada de eso. Sus vidas de los apóstoles verdaderos aparecen en los evangelios, en el libro de los Hechos y en las cartas. Hay muchas tradiciones que si fueron a la India, a África. Y yo quiero creer que los hermanos estudiosos, eruditos, se tomaron el tiempo de investigar y documentarse, ver registros y así, pero hay muchas tradiciones que no están en la Biblia. Le voy a citar una, que es la más conocida. Nuestro hermano el apóstol Pedro dice: esta tradición, la Biblia no lo dice, fue crucificado, pero pidió ser crucificado boca abajo, porque no era digno de morir igual que su maestro. No me imagino a Pedro diciéndole al verdugo: crucifícame boca abajo, y el verdugo dice: sí, como tú quieras. Esa gente era insensible, era cruel. Pero bueno, tómelo como una tradición, no es palabra de Dios. Y ahora, mire, siempre el tiempo es mi enemigo. Le voy a decir algo importantísimo, porque hay hermanos que me han dicho, casi con una sensación de tristeza, de inferioridad: hermano, yo no he hecho milagros. Y mi pastor o en mi iglesia se enseñan que si no hacemos milagros, es que no somos cristianos, es que no tenemos el Espíritu Santo. Mire, tomen nota con esto. Haga un esfuercito sobrehumano por no dormirse y escúcheme. En Marcos 16, versículo 19 y 20, el día 40 de su resurrección, el día que nuestro Señor Jesucristo fue levantado a la diestra del Padre en los cielos, así está escrito: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo hace 2024 años, no en 1844 como enseña el adventismo. Escuche. Y se sentó a la diestra de Dios, no a partir de 1844. Y ellos, los 11, saliendo, predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales, con los prodigios que se seguían. Amén. En ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito. Había muchos predicadores, había muchos que se hacían pasar por el Mesías, falsos cristos. Sí, pero lo que predicaban no lo respaldaban con milagros. Dios le dio esa facultad divina, ya vimos que se la otorgó en Mateo 10. A estos 12 se suicida Judas. No dudo que Judas sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y echaba fuera a los demonios, porque el Señor les dio esa facultad. En la última Pascua y primera Santa Cena,
El Señor les dice a los 12, uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar. Y nadie dijo, ese es Judas, porque cada vez que Judas ora por un enfermo, se muere el enfermo. Cada vez que Judas ora por un endemoniado, no queda liberado. Ese es Judas. No, nadie sospechaba de Judas, porque Judas también recibió de parte de Jesucristo la facultad apostólica de realizar milagros. Aquí el Señor confirmaba el mensaje que estos 12 o que estos 11 ahora daban con la realización de milagros. ¿Por qué? Le voy a abundar un poquito, ¿sí? En Hechos, capítulo 2, versículos 42 y 43, la iglesia original, la iglesia modelo, así está escrito. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan, esa es la Santa Cena, y en las oraciones. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Y toda persona tenía temor, respeto. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, no por todos. Eran 12, se suicida Judas, quedan 11, hay 120 personas que reciben el Espíritu Santo, ya son 120, y ese día de Pentecostés se convierte en 3,000. No todos hacían milagros, los apóstoles. Para mayor abundamiento, Hechos capítulo 5, versículo 12, así está escrito. Y por mano de los apóstoles, repito, y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes hacían milagros? Los apóstoles. Hechos, capítulo 14. Pablo y Bernabé van al primer viaje misionero, son enviados así, y en ese sentido fueron enviados, eran apóstoles. Bernabé en ese sentido era un apóstol, fue enviado a predicar la palabra de Dios. En el 14:3 llegan a un lugar que se llama Iconio, y dice que ahí predican, y había gente que los odiaba, los judíos envidiosos, y citaron y corrompieron a la gente para lincharlos. Pero dice el versículo 3, a pesar de eso, se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, permitiendo que señales y milagros fueran hechos por las manos de ellos. Pablo y Bernabé, ellos nada más. Finalmente, en esta pequeña lista, hablando de Pablo, Pablo no caminó con Jesús aquí en la tierra, pero el Señor se le apareció camino a Damasco, ahí en el desierto, lo dejó ciego, y ahí el Señor lo tocó de tal manera que en ese momento Pablo, Saulo de Tarso, fariseo, se rinde a Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Mándame, yo soy tu siervo, tu esclavo. En el 19:11 así está escrito. Así a Dios, esto es glorioso, singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus, los demonios, salían de ellos. Gloria a Dios. Se secaba a Pablo el sudor, tiraba ese trapo, lo levantaban y se lo ponían a un enfermo, a un endemoniado, y quedaba libre. Gloria a Dios. Y nada de que vamos a traer como una reliquia estos pañuelos. No, de ahí los tiraban. El poder no estaba en el pañuelo, estaba lleno de bacterias. El sudor es impuro, No, el poder estaba en el Señor Jesucristo, que de esta manera respaldaba a su siervo Pablo para que sus predicaciones fueran confirmadas con la realización de milagros. Pero no todos. Ahorita vimos a Bernabé. Hay otra excepción. Bernabé, el hijo de la consolación, un levita de Chipre. Felipe, el evangelista. Esteban, uno de los diáconos, el primer mártir del cristianismo, el protomártir. Ellos también hacían milagros. Escúcheme, por supuesto nuestro Señor Jesucristo, nadie como Él. De ahí sus 12 apóstoles. De ahí
Bernabé, Felipe y Esteban. Y un solo caso de excepción, escúcheme bien, un solo caso de excepción. Ananías de Damasco. A él el Señor le dijo, ve y encuentra en la calle de la derecha a un hombre que está tirado en el suelo y está ahí esperando, y él se llama Saulo. Él está ciego, pero te vio en visión a ti que llegabas y orabas por él y quedabas sano de sus ojos. Después de ciertos obstáculos, cierta oposición, Ananías va, ora por Saulo y se convierte y recibe el Espíritu Santo y nace así el más grande de los cristianos, el más grande de los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi hermano y hermana, si usted le dice que si no ha realizado milagros es que no tiene el Espíritu Santo, es que no es cristiano, no digo que se ría, pero simplemente ignore esos comentarios. No lo edifican, le hacen daño. Los 3,000 que se convirtieron no hicieron milagros. ¿Qué milagro hicieron Aquila y Priscila? ¿Qué milagro hizo Timoteo? ¿Qué milagro hizo Tito? ¿Qué milagro hizo Epafrodito, Apolos, el gran siervo de Dios? No se deje engañar, pero tampoco lastimar, ni se declare usted un inútil, no. Usted ore por los enfermos. Si hay un endemoniado y cree usted que el Señor lo llama a orar ahí por él, ore. Pero el milagro lo va a hacer el Señor. No ande usted pregonando, yo oré y sanó, yo oré y salió el demonio. No. Dele la gloria al Señor. Yo no he hecho milagros, pero he orado, he suplicado al Señor Jesucristo, ya perdí la cuenta de las veces y el Señor ha hecho milagros. Pero Él, recuerdo, cerca de nosotros, aquí en el templo, había una vecina que no podía embarazarse. Y me dijo, Cedas, tengo este problema, ¿por qué no oras por mí? Le digo, con gusto. Oré y escúcheme, no solo una niña, 2 niñas tuvo por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí a que yo ande diciendo, todas aquellas que no puedan concebir, vengan y yo oro y manden sus diezmos. Hay un abismo, de ahí a eso hay un abismo que nunca, ni a azotes, voy a saltar. Ese abismo no. La gloria la debe llevar siempre el Señor Jesucristo, no se la usurpe. Y este don de sanidades, de hacer prodigios, terminó cuando se cerró el canon bíblico. Apocalipsis 22-21 cierra el canon bíblico en el primer siglo de la era cristiana, casi 60 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Todavía estaban vivos los apóstoles. Ya no hay más milagros. Ya lo que yo predico no lo tiene el Señor que confirmar por medio de milagros. Aunque yo no haga milagros, como no los hago, lo que le estoy predicando es palabra de Dios. Le estoy compartiendo la palabra de Dios. No sueños, no visiones nuevas, no revelaciones nuevas, no profecías nuevas, pero tampoco apostolados nuevos. Esos son falsos, deséchenlos. ¿Cuál es entonces, o cuál debe ser nuestra aspiración? Mire, el Señor Jesucristo habló de un hombre que era muy rico y tenía esclavos, tenía siervos, tenía empleados, y los manda a trabajar, les da dinero, monedas, y encontramos en Mateo 25, que cuando regresan, le voy a citar, eran 3, pero le cito 1, 20-21, así está escrito, cuando llegó, estaban haciendo cuentas, rindiendo cuentas, cuando llegó el que había recibido 5 talentos, 5 monedas caras o 5 bolsas de dinero, trajo otros 5 talentos y dijo, Señor, aquí tienes otros 5 talentos que he ganado sobre los que tú me diste. Escuche esto. Esta debe ser nuestra aspiración. No ser apóstol y ser profeta. Ya quedamos que eso no. Su Señor le dijo, dice Jesús, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La gran fiesta. Aspire a eso, a ser un buen
siervo fiel. ¿Y quién es el siervo fiel? En Lucas 17, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo habla y dice así: aquel siervo que se le encarga algo y lo hace, no espere recompensa. Primero le dice el Señor: sírveme de comer y después comes tú. Pero dice: así también ustedes, si ustedes hacen lo que yo les mandé, pues ¿qué hicieron de más? Dice: ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, díganse a ustedes mismos: somos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. No espero una recompensa, no aspiro a un ascenso de salario, porque lo que tú me mandaste a hacer, que eres mi amo, yo lo hice. Soy un siervo inútil. Siervo útil grande sería yo si hiciera mucho más, pero lo que tú me mandaste, eso hice. Mi hermano, mi hermana, esfuércese cada día, viviendo en santidad y servicio al Señor, para alcanzar la honrosa categoría jerárquica de ser un siervo inútil. No, pero yo quiero ser profeta y apóstol. Olvídese de eso. Yo espero que con lo que le he compartido ya usted no ponga la mirada en esos títulos que hoy no valen, son de hombres y no están respaldados por el Señor ni por la realización de prodigios. Aspire a ser un siervo inútil. Eso es honorífico, una de las formas en que usted puede ser un siervo inútil, es decir, alguien que cumplió su cometido, su encargo, es lo que le dijo Pablo a Timoteo en el 2:15, y con esto comparto. Se lo cito de memoria, pero quiero que usted vea que lo que le cito está en la palabra de Dios. Cuando yo acepté el pastorado hace casi 44 años, 43, pero voy para 44, tomé este texto como mi lema, y mi hijo Jonatán, que ahora es pastor aquí, también tiene este lema. Así está escrito, escúchalo. Procura con diligencia, con esmero, presentarte delante de Dios aprobado, no tachado, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque traza con rectitud la palabra de verdad. Mi hermano, hasta ahora yo puedo levantar manos limpias, están limpias de la sangre de usted. Yo nunca he predicado una mentira doctrinal, y eso es gracias a Dios. No tengo yo mérito, soy un siervo que no llego a la jerarquizante categoría de siervo inútil, pero de eso sí puedo darme, no digo vanagloriarme, pero sí gloriarme. Si alguien se gloría, gloríese en el Señor. Me glorío en el Señor de que así ha sido. Y hoy, si fuera este mi último tema, que el Señor me permitiera compartir, lo cumplí. Tracé con rectitud la palabra del Señor. No tengo nada de qué avergonzarme delante de Él ni de usted. Así que agradeciéndole mucho su atención, lo veo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante. Le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo. Solo ahí morará bajo la sombra del Omnipotente. Y como siempre le pido, no sea obstáculo, no sea dique, sea conducto para que esta palabra llegue a personas. Comparta este video con personas que yo no voy a conocer aquí en la tierra, pero son vecinos de usted o familiares de usted. Y así le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.